Bueno, buenas noches a todos. Hoy vamos a ir a la conferencia número 11 con mis dos compañeros. Esa conferencia se titula Cómo se fabrica el alma y el espíritu. Esa conferencia, los objetivos son aprender a cómo se fabrica este alma, para qué sirve o qué es, y cómo se fabrica el espíritu y para qué sirve. Y esto explica varios procedimientos para lograrlo. Bueno, entonces lo primero pues es conocer el alma. Entonces el alma es, pues digamos que es algo que todas las personas tenemos. Para entenderlo pues hay que tener en cuenta que los seres humanos no solo somos cuerpo, es decir, el cuerpo que nosotros tenemos no es lo único que nosotros, digamos, poseemos, sino que también tenemos un alma. Esta alma es, pues, digamos que es un conjunto de cosas que está en nuestro interior, o es cuando, digamos, el alma es, o se le llama así cuando se conjunta o cuando se forma, digamos que aparte, pues, de facultades, de virtudes, de poderes, de fuerzas, pero hay que tener en cuenta que actualmente el alma está contaminada. Digamos que este alma es una esencia, pero la esencia está atrapada en los defectos que nosotros tenemos. Bueno, vamos a hablar, hola, buenas noches, cuáles son algunos ejemplos de virtudes, poderes, facultades y fuerzas que forman parte de nuestra alma. Entonces vamos a empezar con las virtudes. Bueno, entonces, las virtudes, pues hay que tener en cuenta que como decía, pues el alma tiene o está llena de esencia, pero esta esencia está atrapada o está contaminada de nuestros defectos. Entonces, la virtud es lo que la persona obtiene luego de comprender el defecto, de eliminar este defecto. Eso quiere decir que cuando la persona elimina un defecto, esta esencia que estaba atrapada pues queda liberada y lo que la persona obtiene es esa virtud. Y eso se ve, digamos, más que todo en las acciones. Digamos que la persona, siempre que le hablan de cierta manera, se reacciona o se comporta de una manera agresiva o con ira o grosera. Entonces, cuando la persona elimina ese defecto de ira o esa reacción, la virtud es lo que obtiene, pues, digamos que a la hora de realizar esa acción, pues, porque ya no tiene ese defecto. Digamos que si la persona le vuelven a decir algo malo o algo que no le gusta o algo que lo hacía comportarse con ira, como ya eliminó esa ira, el comportamiento pues obviamente no va a ser el mismo porque ya no está esa ira que lo hace comportarse así. Y pues el comportamiento que obtiene es la virtud de, por ejemplo, saber, en ese caso, comportarse de la manera adecuada o de no reaccionar de la manera equivocada o de no, digamos, llegar a un problema o causarle problema a los demás. Bueno, ejemplos de poderes. Los seres humanos tenemos la capacidad cuando tengamos la conciencia en un 72% de poder llevar la naturaleza al servicio de dichas iniciaciones, en este caso del alma. Por ejemplo, el poder de dominar el agua, el poder de dominar la tierra, el poder de dominar el fuego, el poder de dominar el aire y toda la naturaleza en sus cuatro elementos. Pero para que esto se dé, tenemos que tener, como dijo Nicolás, las virtudes necesarias para no generar un desequilibrio en la naturaleza. Si nosotros no tuviésemos la virtud, digamos, de la templanza o la virtud de la serenidad, imagínense uno con un poder tan fuerte como dominar la naturaleza. Entonces, esa templanza no existiría y cualquier reacción negativa a cualquier ira, haríamos de pronto que tronase, que salieran rayos, tempestades, haríamos cosas que fueran inauditas para la naturaleza y obviamente para los seres vivos. Por ende, los poderes se van otorgando a medida que se va creando y se va regenerando los cuerpos, pero tenemos que tener en cuenta que el alma en sí, su totalidad se hace hasta que se cree el cuerpo causal. Por ende, tener ahorita pequeños poderes no simbolizan nada y no significan nada para esta obra porque en realidad el objetivo primordial es rescatar la naturaleza de la esencia que está atrapada en el ego y fusionarla en la médula espinal. De ahí salen también las facultades. Las facultades son los sentidos parapsicológicos del alma. Entonces, por ejemplo, está la intuición, que es la capacidad de saber sin pensar. Está
el oído mágico, está la telepatía, la telemetría, el presentimiento, y todo lo relacionado a los sentidos de la conciencia y a los sentidos del alma. Esos sentidos también están agudos y también están ocultos porque la gran parte del trabajo se tiene que hacer en un 72% de conciencia. Y si empezamos con un 3% libre, inatrapable, entonces la distancia en proporción es grande. Y por ende las facultades en un 4, un 5 o un 6% serían usadas incorrectamente porque la presión psicológica la generaría el ego. Y ahí que hay personas que de pronto traen facultades, pero no son necesarias para la conciencia porque no son de la conciencia, son del ego, sino que las está utilizando ese ego de existencias anteriores por reclamo, porque así le correspondía. Entonces, las facultades de nosotros más importantes, en este caso, es la facultad de la intuición, porque comunicarnos con Dios, interpretar un astral, interpretar una comprensión, saber qué se debe decir y qué se debe callar, hacer acciones donde vayan a llevar a feliz término con conciencia y amor, eso lo logra a través de la intuición. E interpretar de pronto nuestra manera como telepáticamente las personas se están comunicando con nosotros, ver las intenciones reales de las personas. De hecho, cuando uno ya tiene trabajo en la médula, la misma intuición nos avisa la intención real de la persona, así esté mostrando una inefable apariencia de consciente. De ahí es que uno aprende a descubrir traidores y personas insensatas que creen que el trabajo de la médula no vale. El trabajo de la médula vale muchísimo y demasiado porque es un trabajo de la conciencia y activa facultades para poder ayudar a las demás personas y de la misma manera defender el trabajo de la conciencia. Bueno, y la última que serían las fuerzas, esa se explica para hacerlo en una manera que la persona entienda, tiene que llevar, por decirlo, la palabra fuerza. La persona tiene que entenderte que la fuerza es algo que una persona consigue y no en el sentido, por decirlo, de que ahora es más fuerte en el sentido de que puede alzar más cosas o cosas así, cosas más pesadas. Eso es algo que la persona consigue basado en todo lo que ha hecho, ¿sí? En un progreso que la persona generó, basándose, por decirlo, en un trabajo que usted, por ejemplo, hizo y le dan una fuerza, ¿sí? Eso es como un aumento que le ayuda y eso es, por ejemplo, en un ejemplo es de que la persona elimina un defecto y le da una virtud, ¿sí? Si usted aprende a utilizar esa virtud, por ejemplo, de volviéndola a su forma, por decirlo, natural, que sería, por ejemplo, transmutarla o utilizarla en la meditación de Koanes, eso haría que esta virtud coja un labor y ese labor va a hacer que la persona lo sienta, dándose, por decirlo, como una fuerza, ¿sí? En un ejemplo. Eso hace que, por decirlo, la fuerza que la persona otorga es, que la persona le otorgan, eso es generado por algo, por decirlo, que él no puede controlar a qué nivel se lo van a otorgar y en qué nivel en qué nivel le puede, por decirlo, ayudar o perjudicar, ¿sí? Eso se basa en de que, por ejemplo, hay fuerzas donde la persona le dan, los seres le dan como, por decirlo, un premio por haber eliminado tal yo, pero la persona se acostumbra a ese premio en el sentido donde se vuelve, por decirlo, de una manera donde sin ese premio no puede trabajar, ¿sí? Y eso es de que la persona, cuando la fuerza se adapte a su persona, que eso sería que la persona se adapte a, por ejemplo, todos los días darse cuenta de los defectos, un día va a dejar de darse cuenta de los defectos, pero la fuerza va a seguir así, va a seguir estando ahí, pero la persona no se da cuenta porque no utiliza esa fuerza, ¿sí? La tiene ahí, pero no la utiliza. Eso hace que la persona se vuelva, por decirlo en un sentido, como si fuera que a un niño le den muchas cosas a temprana edad y cuando, por ejemplo, a ese niño se le dan de una manera desmedida, lo que le dieron o lo que le están dando de una manera, por decirlo, menor a lo que le daban antes, el niño no lo va a saber valorar y va a generar, por decirlo, espera esa fuerza, en el ejemplo de una persona que está dentro del conocimiento, espera esa fuerza y no se la dan porque por decirlo la persona no se la merece, ¿sí? O la persona ya la tiene y no la está utilizando y por ejemplo necesita que esa fuerza que le dieron, por ejemplo una fuerza que le ayude con un yo, por ejemplo de lujuria, le dieron esa fuerza, la persona lo utilizó por así decirlo la primera semana y no sacó nada de esa fuerza porque por así decirlo la siguiente semana, o sea la segunda semana de que le dieron la fuerza, la persona no utiliza nada con eso, ¿sí? Haciendo de que esa fuerza se vuelva de una manera inútil aunque esté ahí. Bueno, ¿cómo se fabrica el alma? El alma se fabrica con el sexo, pero no se puede crear un alma si no se tiene trabajo en sí mismo. Ahí la importancia de los tres factores mancomunadamente o unidos.
Resulta que muchas personas en el conocimiento cuando entran quieren ya transmutar y quieren ya tener su pareja y quieren ya hacer el amor y todo esto, pero pues con consentimiento y con sabiduría les puedo decir que no es tan así. Hay que primero enfocarse en el limpiar la energía, en equilibrar los centros. Como dice uno de mis hijos, es mejor buscar trabajo físico para mantenerla a la pareja y no ir por allá a vivir debajo de un puente. Entonces hay que tener presente que los seres humanos en este momento fabricar el alma se hace con el uso correcto de los tres factores, que eso lo vamos a explicar ahorita, y para ello tenemos que empezar a tener, digamos, el objetivo claro de por qué estamos en este conocimiento. Si yo no tengo claro por qué asisto a estas conferencias, si no tengo claro que si estoy en el proceso de soltero debo buscar una pareja, que si estoy casado debo, digamos, desarrollar fidelidad, castidad y amor con la pareja, para poder así llevar el trabajo a feliz término, que sería la transmutación sexual, pues necesariamente no llegaría a las iniciaciones que se necesitan para fabricar el alma. El alma está compuesta de una creación energética fusionada en la médula espinal, como es el cuerpo físico, vital, crear el cuerpo astral, crear el cuerpo mental y el cuerpo causal, o sea, 5 cuerpos. Y de ahí la importancia de trabajar. Hay una pregunta que dice aquí, ¿la fuerza de la voluntad en el trabajo potencia en el verbo? Sí, pero en este momento, mientras no tenga cuerpo mental creado, de ahí para abajo no hay voluntad. ¿Listos? No hay voluntad. Es imposible tener voluntad hasta que no esté uno por allá en tercera, cuarta mayores. Ahí es principios de voluntad y se confunde con deseos de ánimo. Bueno, ¿cuáles son los pasos enumerados para fabricación del alma humana? Primero, pareja estable. Pero si yo estoy en el conocimiento, llego soltero y este trabajo es individual, entonces el primer paso sería practicar la muerte psicológica y el sacrificio por la humanidad. El segundo, tener una pareja estable o buscar una pareja. Lo tercero, pues irnos a vivir con ella. Lo cuarto, empezar a buscar el acto sexual con los procedimientos que se enseñó en la conferencia anterior, que es la número 10. El siguiente paso sería no botar la energía sexual, prender el fuego, ¿sí? Prender el fuego. Y una vez se prenda el fuego, se da a entender de que la persona equilibró sus centros, fabrica mercurios de amarillo a rojo y lo está haciendo a diario. Y el siguiente paso es empezar a regenerar el cuerpo físico, después tiene que regenerar el cuerpo vital, teniendo en cuenta que el cuerpo físico va de la mano con el cuerpo vital, pero las últimas vértebras del cuerpo vital se detiene para culminar el cuerpo astral, perdón, el cuerpo físico. Una vez se culmina el cuerpo físico, vamos con las restantes vértebras que quedan del cuerpo vital. Ahí estaríamos confirmados en el sacramento de la confirmación. Después pasamos a crear el cuerpo astral, después el cuerpo mental y por último el cuerpo causal. En el cuerpo causal tenemos una decisión importante y es tomar el camino directo. Entonces, estos cuerpos se van creando en la medida que ustedes y yo y cada uno de los que estamos participando de ese conocimiento empieza a desarrollar fidelidad, castidad y amor. ¿Qué son las 5 iniciaciones de misterios mayores y cómo se logran? Con la anterior pregunta, creando cuerpos. Resulta que cada iniciación representa una espada de plata y nosotros tenemos que empezar a conquistar cada una de ellas. Nosotros tenemos que entender de que esto es un misterio porque esto hace parte del trabajo de los dioses, el trabajo de los verdaderos hombres y de los verdaderos humanos que empiezan a salirse de su instinto animal y empiezan a comprender el valor del servicio a la humanidad. Tenemos que empezar a perfeccionar todo lo que está relacionado a pasar pruebas, a culminar cada iniciación, pasando esas pruebas, fusionar la energía con la pareja, no cambiar pareja cada rato ni nada de esas cosas, empezar a comprender de que el trabajo es sexual y muerte psicológica y ayude a todas las personas que usted pueda, medite, eh, bueno, todo lo enfocaba a que esas iniciaciones se den. Son 5, cada cuerpo tiene una iniciación, físico, vital, astral, mental y causal. Son esas 5 iniciaciones y nosotros las logramos en la medida que trabajamos el uso correcto de los tres factores. ¿Qué significa ser la primera montaña y a qué también se le domina a esta montaña? La primera montaña es haber creado los 5 cuerpos. Nosotros somos una pentalfa invertida cuando no tenemos cuerpos creados ni regenerados. Cuando empezamos a regenerar los cuerpos, invertimos la pentalfa y queda hacia arriba.
Entonces esta pentalfa ya tiene la oportunidad de crear ahora cuerpo astral, cuerpo mental y cuerpo causal. Entonces la primera montaña es simplemente el simbolismo del alma humana, o también se conoce como el Moisés salvado de las aguas. ¿Sí? De ahí la importancia de que cada uno se enfoque en practicar correctamente los tres factores. Pero vuelvo y recalco, más que hablar de los tres factores, más que exponer estas conferencias, lo que están recalcando los maestros es el uso correcto del sexo, pero para que ese uso correcto del sexo se dé, tienen que enfocarse en primera instancia a la eliminación de los defectos. Nadie puede despertar si no libera su conciencia. Nadie despierta enseñando, nadie despierta orientando. Todo el mundo despierta primero liberando su conciencia y para que esta conciencia quede fusionada y despierta tiene que transmutar la energía sexual. Por eso es que hay muchas personas que fracasan en este conocimiento porque se dedican es a aparentar en dictar conferencias, en hablar del conocimiento, pero no enfocarse en lo más importante y es limpiar su propia envoltura, limpiar sus propios defectos, eliminarlos y fusionar esa energía en la médula espinal. Bueno, entonces voy a explicar pues primero que todo la manera de crear esos cuerpos, que es con los tres factores. Entonces, digamos que los tres factores es una herramienta la cual digamos que sirve para que las personas aprendan a crear esos cuerpos y a empezar a limpiar ese alma contaminada, o empezar a eliminar ese ego. Entonces, pues lo primero es que hay que tener en cuenta que el curso, o el conocimiento de sí mismo, busca despertar o busca liberar el 97% de conciencia atrapada y convertirlo en 100% de conciencia. Entonces, esto se hace por varios procesos. El primer proceso, pues, es crear el alma, que serían los 5 cuerpos que se acaban de explicar, del cuerpo físico hasta el cuerpo causal. Para eso la persona tiene que usar los tres factores, digamos que sería el paso para esta primera etapa de crear de despertar su conciencia. Entonces, los tres factores, pues, son las tres herramientas que sirven para que la persona, pues, pueda, digamos, eliminar ese ego, aprender a utilizar esa conciencia que está atrapada en el ego o que está atrapada por culpa del ego y a utilizar ese, digamos, enseñar a los demás pues a que hagan eso también. Entonces, pues lo primero es entender pues cuáles son los tres factores. El primero o uno de los tres factores es el factor del morir. El morir es cuando la persona aprende a eliminar los defectos, aprende a eliminar este ego en manera de comportamientos, y para que la persona se comporte así tiene que pensar cómo comportarse, tiene que desear hacer eso, tiene que sentir eso, las sensaciones y todo lo demás. Cuando la persona empieza a eliminar eso, pues deja de comportarse de esa manera. Digamos que si la persona empieza eliminando su ira a la manera de cuando le dicen algo, o cuando la persona siente pereza, o cuando la persona siente codicia, pues entonces cuando empieza a eliminar esos defectos con el factor del morir, pues la persona empieza a quitar ese ego que impide que esa conciencia esté libre. Pues porque como decía, cada defecto pues tiene dentro de este defecto, pues tiene una conciencia, una esencia que mantiene vivo ese defecto. Digamos que los defectos pues se mantienen vivos pues a base de la esencia de las personas. Por eso es que un defecto busca alimentarse. Cuando un defecto busca, por ejemplo, yo tengo un defecto de la pereza, pues este defecto de la pereza busca que yo siga teniendo más pereza porque busca alimentarse de esa pereza o de esas sensaciones o de esos pensamientos. Entonces, si yo no elimino eso, pues yo no voy a liberar esa esencia que está atrapada. Entonces, pues lo primero es emprender que toca eliminar eso. Eso se elimina, primero que todo, pues con la autoobservación. La persona no puede eliminar lo que hizo en su pasado si no puede eliminar lo que está haciendo en su presente. Porque si la persona no elimina lo que está haciendo ahorita, pues no va a poder eliminar lo que hizo antes y no va a poder eliminar lo que le va a pasar después. Entonces, pues lo primero es toca aprender a autoobservarse, eliminar sus defectos en el instante. Luego, pues la persona tiene que aprender a meditar para eliminar lo que ya hizo, para no cometerlo otra vez. Porque pues cuando la persona aprende, digamos, a no comportarse mal en estos momentos, eliminando el instante,
también tiene que prever o evitar cometer errores en el futuro y ellos hacen meditando, porque la persona aprende sobre ese defecto. Digamos que la meditación, para saber si la persona medita bien, pues tiene que llegar a la comprensión y la persona pues comprende por qué se comportó de esa manera en el pasado, qué fue lo que sintió, qué lo llevó a hacer eso, las consecuencias y todo eso. Entonces, cuando la persona comprende eso, pues ya elimina esos defectos del pasado que alimentó en el pasado para no volverlos a alimentar en el futuro. Entonces, digamos que esos son los pasos para el factor del morir. Luego está el factor del nacer, que es utilizar esta esencia que ya se eliminó o esta esencia que ya se liberó, que luego de haber eliminado los defectos se usa para crear o regenerar los cuerpos. Entonces, pues eso se hace pues con la transmutación sexual, con los pasos que explicó antes de tener una pareja, de empezar a utilizar esta energía para crear los cuerpos, para llegar a las iniciaciones. Y está el paso final, que es el del sacrificio por la humanidad, el factor de ayudar a los demás, el tercer factor. Este sirve para que la persona pues primero tenga fuerza. Digamos que muchas veces la persona no puede o no encuentra la manera de salir de un problema hasta que vea el problema en los demás o hasta que ayude a alguien más. Entonces, pues utiliza estas comprensiones que tiene, esos análisis que tiene gracias al factor del nacer y del morir, utiliza estas comprensiones para ayudarle a alguien más a que vaya por el mismo proceso. Entonces, pues esos son los tres factores para la primera montaña. Entonces, digamos que cuando la persona llega o crea ese alma, digamos que cuando llega al quinto cuerpo, la persona pues tiene que decidir seguir creando o seguir despertando su conciencia. Cuando toma esta decisión, pasa lo que es el espíritu. Digamos que ya pues la persona fabricó el alma, se convirtió digamos, en una parte de conciencia. El espíritu es cuando la persona, pues digamos que como se explica todo lo que hizo antes, es la primera montaña. La segunda montaña es el proceso del espíritu. Es cuando la persona, digamos que se busca una unión entre el alma divina y el alma humana, y esto hace que se haga la segunda triada, que sería el espíritu. La segunda triada son tres partes de la conciencia, las cuales son Atman, Buddhi y Manas. Entonces, pues cuando la persona tiene las tres partes de la conciencia, pues es lo que se le conoce como segunda triada o espíritu. Bueno, ¿qué es la segunda montaña y qué se desarrolla en ella? Bueno, para entender por así lo primero que es la segunda montaña, al explicarse de que la primera montaña por así lo se desarrolla el espíritu en el alma y por así lo al final se explica por así lo cómo da paso a la segunda montaña. Esto genera como la persona tiene que entender de que esta segunda montaña es como un proceso donde la persona tiene que entender algo diferente a la primera. La primera se explica, por decirlo, de una parte donde se tiene que utilizar más el factor del arte, que sería crear sus cuerpos y crear algo, por decirlo, para crear o para iniciar la segunda montaña, ¿sí? Basado en esto, lo que la persona hace en la segunda montaña, eso se tiene que, por decirlo, la persona tiene que entender de que se genera algo que sería el Cristo, ¿sí? Este Cristo que la persona encarna, por así decirlo, entre sí mismo, viene para eliminar los defectos, por así decirlo, restantes que no se eliminaron o que no se podían eliminar en la primera montaña, ¿sí? Eso en un ejemplo es como, por ejemplo, los siete pecados capitales, ¿sí? Usted, por ejemplo, en un grado donde usted no comprende algo que es superior a uno, usted no puede hacer eso. Es como que, por ejemplo, a una persona, usted pequeño, por ejemplo, que estaba en primaria, usted no puede entender algo superior a primaria porque no estudió lo que, por decirlo, las bases para entender eso, ¿sí? Y esto genera que la persona tiene que entender de que, por ejemplo, los siete pecados capitales, que sería, por ejemplo, en un ejemplo, la de la pereza, ¿sí? La pereza la persona no la puede terminar o no la puede eliminar porque la persona no entiende y es inferior a la pereza en un grado donde la persona, por decirlo, aún contiene ego, ¿sí? Entonces la persona tiene que generar algo que sea superior a la pereza basado en lo que usted hizo en la primera montaña, ¿sí? Bueno, basado esto, este Cristo que la persona encarna dentro de sí mismo, ese Cristo va a eliminar los siete pecados capitales y entre otros yoes, como por ejemplo los tres yoes de la traición, ¿sí? Esto, cuando la persona, por así lo termina de eliminar, la persona queda en un estado, por así decirlo, puro para una persona que sea, por así que no haya desbloqueado esto, o sea, que no haya tenido el Cristo. Basado en de que ya no tiene esos defectos que la persona lo llevaban, por ejemplo, a justificaciones o le llevaban a crisis o cosas así.
Esto genera de que, por así decirlo, la segunda montaña que la persona, por así decirlo, lo que hizo dentro de la segunda montaña hace que la persona, por así decirlo, en la primera montaña es algo que no podía hacer y es como llegar a una perfección donde la persona es lo que anhelaba cuando entró al conocimiento, cuando comenzó la primera montaña y eso es para generar, por así decirlo, lo que sí sería la perfección, que es, por así decirlo, a un grado donde la persona no lo comprendería, que sería la tercera montaña. Bueno, ¿cómo se crea un cuerpo? Un cuerpo se crea con sexo tántrico o sexo transmutado, con pareja estable, y se crea en la fusión de la médula espinal con el proceso de la transmutación como tal. De tal manera que el tiempo para cada iniciado es diferente. En esta época la ley divina nos está dando puntos de vista y sugiriéndonos que se puede hacer el trabajo más rápido siempre y cuando uno en el sacrificio por la humanidad esté enfocado en ayudar realmente a las personas que necesitan que les llegue el conocimiento. Yo no avanzaría si todos los días le dicto a ustedes, porque pues ustedes ya conocen este conocimiento. Necesitamos enseñar en sí a que ustedes se preparen para que les enseñen a más personas. Entonces, cuando la ley divina sabe que este trabajo es de fusión en la médula espinal con pareja estable, en la transmutación, pues el enfoque sería ayudar a muchas personas para que nuestro sistema cardíaco, para que nuestra, digamos, el proceso de la misericordia, el proceso de las virtudes, las facultades, los poderes y demás, se vean enfocados en ayúdate que yo te ayudaré. O sea, como que yo me enfoco más en mi médula espinal, pero la necesidad más importante es liberar conciencia y ayudar a otros para que eso mismo sea retributivo. El cuerpo se va a crear cuando se fusione la energía en las 33 vértebras. Hay un punto de referencia y es que por cada 22 prácticas sexuales que equivalen a un mes, ya que los restantes 8 días es prácticamente los 8 días de periodo de la mujer, si se hace ese trabajo correcto, no se eyacula, no se llega al orgasmo, se puede llevar la energía a 2 vértebras. Pero vuelvo y repito, ahorita esto es totalmente diferente porque pudiese ser que 2 vértebras las estén haciendo en 6 meses, o 2 vértebras se demoren 2 años por culpa de karmas, por culpa de procesos, por criticar, calumniar, ofender a otras personas y sobre todo a personas que van adelante de ustedes o delante de nosotros. Yo me estancaría si ofendo a Guillermo, ¿sí? Yo me estancaría si ofendo a alguien que vaya adelante mío. Me estancaría en el sentido de que mis vértebras no van a ser fácil de fusionarlas, sino que tienen unos requisitos y es pasar pruebas y pasar alguna cantidad de efectos que debo eliminar. De ahí la importancia de que mejor enfoquémonos en ayudar, dejar de creernos superiores y dejar de creer que tenemos algo mejor que los demás y ayudar y eso hace que el trabajo sea más rápido. Los maestros Samael, maestro Raúl, ellos nos demostraron que hicieron este trabajo en 5 años y en 7 años, o sea que esto sería contradictorio a lo que acabo de explicar. ¿Por qué? Porque un cuerpo se haría en 2 años y medio y ellos hicieron 5 en 5 años y 5 en 7 años. Entonces, todo esto depende desde el trabajo real que haga usted en la meritocracia, en el Dharma, en el servicio a la humanidad y en la cantidad e intensidad de muerte en marcha e intensidad de cambios psicológicos que esté haciendo realmente. Bueno, pues ya para terminar la conferencia, vamos a hablar digamos, el proceso, pues, de por qué las personas, pues, no tienen este conocimiento de por qué las personas no lo practican. Entonces, pues, lo primero es que por qué cuando se dice que de 1000 personas que buscan este conocimiento, solo uno lo encuentra. Pues lo primero es que independientemente de que el conocimiento, digamos, sea gratis, que las conferencias sean gratis, que las herramientas y todo sea independiente de cada persona, no todo el mundo tiene el Dharma para tener ese conocimiento. También pues no todo el mundo tiene la recurrencia o las recurrencias no le permiten pues conocer el conocimiento. Digamos que si una persona está en un mundo de una adicción o está en un mundo del trabajo, pues es muy difícil que la persona conozca el conocimiento porque pues se identifica con otras cosas, sus defectos no le permiten conocer o su escepticismo o sus creencias. Entonces, pues esto hace que la persona entienda que pues obviamente no es fácil que la persona pues conozca el conocimiento, pero entonces, digamos que cuando sabe el trabajo, digamos que conoce las conferencias,
porque digamos que las personas pues buscan una herramienta para quitarse el estrés del día a día, para quitarse las preocupaciones, porque pues todo el mundo tiene preocupaciones, tiene ira, tiene lujuria, tiene defectos. Si la persona pues busca la manera de quitarse eso, pues solo uno va a encontrar la manera de hacerlo, pero eso no quiere decir que lo vaya a hacer, porque pues depende de cada persona ya si decide tomarlo o si decide practicar lo que conoce. ¿Por qué de 1000 que lo encuentran solo uno lo sigue? Eso, por decirlo, la persona tiene que entender de que la persona que por así lo encuentra en ese conocimiento está basado en de que, por ejemplo, no todos vienen de la misma manera, ¿sí? Esto se explica que, por ejemplo, una persona puede venir con diferentes problemas, una persona puede venir con una vida completamente diferente a la otra, ¿sí? Esto se basa en de que, por ejemplo, en dos puntos está la primera persona que, por ejemplo, es una persona que llegó al conocimiento con 20, ¿sí? Es diferente a que llegue una persona, por decirlo, al conocimiento con 35, por ejemplo, ¿sí? Esto se basa en de que esas dos personas van a tener una, por decirlo, visión completamente diferente sobre la vida y eso hace de que eso les afecte basado en el conocimiento en un sentido que, por ejemplo, puede llegar a tener más problemas el de 20 porque, por ejemplo, por decirlo, no comprende esa vida, ¿sí? Pero el de 35 puede estar estancado en un punto donde, por ejemplo, le llega una crisis sobre que ya no sabe qué hacer con su vida. Se cansó, por ejemplo, de 12 horas diarias trabajando, por ejemplo, o se cansó de vivir su vida de una manera mecánica, ¿sí? Y por eso encontró el conocimiento. Los dos llegan al conocimiento con un objetivo que sería, por decirlo, aprender sobre esto. Cuando le enseñan sobre esto, ya los dos reaccionan de una manera, por decirlo, completamente diferente, ¿sí? Porque, por ejemplo, una persona que está atrapada en la mecanicidad no va a decir algo sobre, por ejemplo, que no comprende la vida, ¿sí? Porque su vida, por decirlo, lo que comprende de esta vida es, por decirlo, lo que él mismo vive, pero él no sabe por qué vive eso, ¿sí? Es algo completamente diferente a una persona que no la comprende. Comprende su vida, pero no le gusta cómo está siendo llevada y no sabe a dónde va a llevarla, ¿sí? Mientras que una persona que no comprende su vida por decirlo, en un ejemplo, es alguien que está a punto de entrar a la mecanicidad, ¿sí? Basado en que, por ejemplo, puede entrar a un trabajo y de ese trabajo al principio, los primeros 3 años le gusta y luego entra a la mecanicidad, ¿sí? Y, por ejemplo, después a los 2 años de estar dentro de la mecanicidad le comienza a aburrir y eso genera, por así decirlo, un ciclo, ¿sí? Esto se basa, por así decirlo, en el conocimiento de que dependiendo de cómo reaccione la persona, puede elegir, por así decirlo, seguirlo o no, ¿sí? Y basado en lo que, por así decirlo, la persona elija pues llevaría a dos partes, ¿sí? La primera que sería, por decirlo, salirse del conocimiento, o la segunda que sería entrar al conocimiento, pero de una manera fanática o de una manera práctica, ¿sí? Si la persona entra de una manera fanática, va a seguir estando dentro de ese conocimiento, pero no lo va a comprender, ¿sí? Porque la persona no lo va a practicar y no va a recibir algo sobre ese conocimiento, ¿sí? Y por decirlo en un ejemplo, la persona que por decirlo cree que no es fanática puede pensar, yo no soy fanático, por ejemplo, me dan astrales que me ayudan o me dan astrales que hacen que yo mejore, por decirlo, mi conocimiento sobre esto, ¿sí? O mejore mi manera de eliminar los defectos. Aunque le den esas ayudas, por decirlo, la persona no puede definir si es fanático o no si no viene de otra persona, ¿sí? Y mientras que esa persona, por decirlo, no puede depender de que se le acerque el conferencista y le diga, usted es fanático, entonces haga tal cosa para salir de eso, ¿sí? No puede depender de eso porque la otra persona, o por decirlo, probablemente no se lo dice, o la otra persona, por decirlo, lo dice y la otra persona no lo entiende, no lo comprende y termina peleado, ¿sí? Bueno, terminando con esta parte, por así decirlo, la persona que lo sigue es porque entendió esto, llegó a una manera de, por así decirlo, llegar a escoger el camino del práctico, la persona lo practicó y, por así lo genera algo que hace que la persona ya no se pueda salir del conocimiento en un sentido hasta llegar a un punto que sería que se ve más adelante. ¿Por qué de 1000? Gracias, Samuel. ¿Por qué de 1000 que lo siguen solo uno lo logra? Creo que Samuel fue muy claro en lo que acaba de decir. No todo el mundo viene a practicar, no todo el mundo lo aplica y no todo el mundo empieza a comprender el conocimiento. Todos creemos al inicio que el conocimiento es asistir a las conferencias, que al inicio es hacer, digamos, determinadas prácticas, salir a pegar afiches, volantear y hacer una serie de actividades externas. Para la persona nueva cree que eso es el conocimiento y está bien porque es un nivel. Para nosotros que ya tenemos algo de trabajo y experiencia, eso no era el conocimiento. El conocimiento era practicar, el conocimiento era
eliminar defectos y fusionar energía en la médula espinal, adquirir iniciaciones. Realmente la ley divina quiere que uno lo logre porque desde el inicio tiene que estar enfocado es en la médula espinal, no enfocado en otra cosa. Tiene que estar enfocado en la transmutación sexual. Si es casado, el soltero tiene que estar enfocado en transmutar su energía porque la va a perder en cualquier momento por causa de diversos tipos de defectos de lujuria o de los defectos que hacen que se polucione o se lleve a una pérdida de energía como tal. La persona que se enfoca realmente a fusionar la energía tuvo que tener prioridad en lo que dijo Samuel, salir de la mecanicidad, cambiar reacciones, como dijo Nicolás, aprender a encontrar virtudes y ponerlas en práctica en su diario vivir, porque eso lo hace en primera instancia la muerte psicológica. Entonces, si la persona llega al conocimiento e inicia a eliminar defectos, tengan la plena seguridad que esta persona va a encarnar el Cristo, o sea, va a llegar a la segunda montaña, va a crear su espíritu. De lo contrario, va a fracasar. ¿Por qué? Porque un día muere y un día transmuta, pues la energía que fusiona es muy poca, pero recuerden que todo lo que se hace en méritos de la conciencia se es pagado. Pero si usted va haciendo este trabajo despacio, lo más probable es que no alcance a llegar a, a ser iniciado de segunda montaña. O sea, no va a poder encarnar el Cristo, sino que va a ser simplemente un nirvano. ¿Y qué es un nirvano? Una persona que creó alma humana. ¿Y qué es el alma humana? Regeneración de físico, vital, crear astral, crear mental y causar. Por eso el enfoque aquí es muy importante en salir de todos los conceptos habidos y por haber que hemos adquirido de los demás conferencistas y de nosotros mismos, de nuestros propios pensamientos. Cuando lo logramos es porque somos eh, partícipes de la segunda montaña. Cuando lo logramos es porque salimos de toda la rebeldía psicológica habida y por haber en nuestro interior y en el exterior, porque nos salimos del esquema de la caja, porque nos salimos del esquema de la matriz, porque nos salimos del esquema de los que creen que son dueños del conocimiento. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo nuestro, llegar a autorrealizarnos, llegar a crear el alma, crear el espíritu para llegar a ser Cristos, para cristificarnos como tal. Bueno, esta era la conferencia, esperamos habernos hecho entender. No sé si tengan alguna duda al respecto, si no, muchas gracias por asistir. Gracias, Nicolás. Gracias a todos. Gracias, Amel. Gracias a todos. Y gracias a cada uno de los que asistieron. Creo que se va a terminar el tiempo. Si no hay preguntas, muchas gracias y rescaten su alma, salven su alma.